¿Qué tal, hermanos? Sé que compartir hoy con vosotros en este tiempo de oración, pues es a nivel emocional, pues todos estamos un poquito tocados por el hecho de saber que nuestro hermano Daniel está en el hospital, también nuestro hermano Jesús, y la verdad esto no es normal en nosotros, ¿no? Pero es normal en la situación que vivimos y, claro, yo no quisiera dejar sobre todo de pensar en ellos y tenerlos en oración delante de nuestro Dios. Esperemos que el Señor derrame su poder en la vida de ellos y que sirva para, como dice su palabra, ¿no? Que se manifieste el poder de Dios a través de sus vidas también para muchas personas. Hoy quería compartir con vosotros algo acerca de un milagro que el Señor Jesús hizo. Creo que es uno de los más conocidos, el milagro del ciego Bartimeo, que era un hombre, una persona ciega de nacimiento, y sabéis la repercusión que eso llegó a tener en aquel momento. Es un gran capítulo de la palabra de Dios, el capítulo 9 de Juan. Todos lo conocemos muy bien, pero yo quisiera meditar algo sobre, no el mismo Bartimeo, sino sobre dos grupos de personas que en aquel momento, en aquellas circunstancias, se acercaron a Jesús y le hicieron alguna que otra pregunta. Uno de ellos eran los fariseos y los herodianos. Otra de las preguntas fueron hechas por sus mismos discípulos. Y es curioso que, además de la lección que aprendemos del poder del Señor Jesús al sanar y al curar, y toda la historia que se desarrolla, el conocimiento de cómo había sido la vida de este hombre ciego de nacimiento, pero en realidad aprendemos también muchas enseñanzas acerca de aquellos que están observando y viendo a Jesús. Unos porque no eran creyentes y otros porque sí lo eran y lo conocían. No voy a leer todo el capítulo, se encuentra en Juan capítulo 9, pero sí que quisiera recordar algunas cosas. Esos dos momentos concretos donde estos dos grupos de personas se encuentran con Jesús, están dentro del escenario donde está sucediendo el milagro, y justo al final del capítulo, digamos, los fariseos, juntamente con los herodianos, se acercan a Jesús, eso ya después de que él había sido sanado, después de que se había presentado, digamos, a los sacerdotes, el mismo Bartimeo, y lo habían echado de la sinagoga, y habló perfectamente bien, muy bien, este hombre, Bartimeo, acerca de Jesús. Creo que los hizo callar a todos, pero fue un hombre fiel, un hombre agradecido, un hombre que siguió después al Señor. Al final de este recorrido por el milagro, dice que a uno de los fariseos que estaban reunidos con él le preguntaron, cuando Jesús dijo, he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y los que no ven se vuelvan ciegos. Ellos pensaron que iban por ellos. ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús les dijo a los fariseos, si fuerais ciegos, no tendríais la culpa de vuestros pecados, o no habría pecado en vosotros. Pero como decís que veis, o presumís que decís que veis, sois culpable, y vuestro pecado es patente. Hay varias versiones, si fuerais ciego no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es curioso porque esa actitud de los fariseos ante el milagro y la obra que hizo el Señor Jesús, a mí me enseñan también varias cosas, varias lecciones que las puedo apropiar a mi vida. Porque yo no puedo decir que no soy como ellos o como los discípulos. En algunas ocasiones posiblemente habré actuado como ellos han actuado, ¿no? Primero porque los fariseos querían ver lo que solo Dios puede ver. Ellos se consideraban que tenían la capacidad de conocer, de saber más que nadie, y en verdad eso no fue así. En una ocasión Tomás habla con el Señor Jesús, le pregunta y Jesús le dice que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie ha visto a Dios si no es a través de la persona del Señor Jesús. Esto no es lo que ellos querían, los fariseos. Ellos creían
que conocían a Dios, que tenían una relación personal con Dios porque conocían la ley, cumplían los rituales, etcétera, etcétera. Y además los fariseos querían saber, pensaban que sabían más de Dios que otras personas, ¿no? En varias ocasiones, y concretamente en una de ellas, les preguntan, le ponen en reto al Señor Jesús para que Él intente contestar según lo que ellos quieren, ¿no? Y Jesús en una ocasión dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Conocer las Escrituras no es necesariamente conocer el poder de Dios. El poder de Dios es algo que sobrepasa cualquier conocimiento. Y es verdad que como creyentes, conocer la palabra de Dios tiene que ir acompañada del conocimiento del Dios de la palabra, que es el que realmente tiene poder. Además, ellos se ponían por encima de las personas y consideraban que eran algo más importante que ellos, cosa que Jesús les enseñó todo lo contrario. Él había venido para servir, y también a sus discípulos les decía que el que quiera ser mayor será el menor. Por lo tanto, de esa actitud de los fariseos ante el milagro que hizo el Señor Jesús y ante esa, digamos, potencia que ellos querían tener, ¿qué lecciones yo puedo extraer para mi propia vida? Bueno, Pablo lo dice muy claramente en 1 Corintios 13, 12. Ahora vemos como en un espejo oscuramente, pero un día veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esta es la realidad auténtica de mi visión. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que sé de Dios? Bueno, lo que sé, lo poco o lo mucho que pueda saber de Dios, lo veo como en un espejo oscuramente. Es algo que me está como tapado. La forma de conocer a Dios es a través de la palabra y a través de los ejemplos y el seguimiento de la persona del Señor Jesús. Esto es algo que lo podré aprender a lo largo de toda mi vida. Y nunca llegaré a tener esa visión, esa vista real de Dios, sino hasta aquel momento, obviamente, cuando esté con el Señor en el cielo, cuando, nos dice Pablo, cuando entonces conoceré cómo fui conocido. Mientras me tengo que limitar y tengo que aceptar, digamos, ese límite de que lo que yo puedo ver de Dios, lo voy a ver y lo voy a observar a través de su palabra y a través de los hechos de mi propia vida hacia las otras personas. Pero fijaros, también de la actitud de los discípulos también podemos aprender varias cosas. Cuando Jesús se encuentra con este ciego, ¿qué es lo primero que le preguntan sus discípulos? Mirad, es curioso. Le preguntan, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios, el poder de Dios, se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Qué os parece esta pregunta? ¿Quién pecó este? ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿No se parece muchas veces a nuestras propias actitudes de buscar culpables ante situaciones que vemos o que observamos? Parece como si encontramos a un culpable, ya tenemos la respuesta, ya tenemos la solución del por qué está sucediendo esto a tal persona o a nivel general, ¿no? El hecho de buscar culpables es como si dijéramos, nos quitamos nosotros la culpa, no somos nosotros, ¿no? Y Jesús y los discípulos le preguntan a Jesús, qué curiosa pregunta. O sea, ven a un ciego y no se les ocurre otra cosa que decir, es que él es ciego por la culpa de alguien, la de él o de sus padres. Qué fuerte, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez os habéis hecho esa pregunta de alguien o de alguna situación. ¿Quién es el culpable? La verdad es que esto es algo que no debiéramos hacer, ni debiéramos señalar a nadie, buscando un culpable en algunas circunstancias que podemos ver que no entendemos o que nos saben mal, ¿no? Si alguien está sufriendo, está padeciendo, no tenemos que pensar que le está pasando esto por alguna culpa, por algún pecado que llegó a hacer.
Bueno, hoy he sentido bastantes situaciones como esta, sobre todo en estas elecciones de Estados Unidos, ¿no? Acerca de culpas, ¿no? Y echándose las culpas unos de otros. Pero mirar, la respuesta de Jesús iba en otra dirección totalmente diferente. No se trata de quién pecó, sino de qué, fijaros, sino de que el poder de Dios se manifieste. ¿Cómo veía Jesús las cosas totalmente diferente? No estaba buscando un culpable. Lo que estaba enseñándoles es la importancia de ver el poder de Dios que se manifiesta en las vidas de las personas, sean buenas o sean malas. O sea, lo importante es cómo Dios cambia las cosas. El poder sobrenatural de Dios para cambiar las circunstancias más negativas. En cambio, nosotros pensamos en la culpabilidad. ¿Y Dios qué es lo que ve? Ve la oportunidad de que su poder se manifieste en esas circunstancias, ¿no? Por encima de las dificultades y problemas que yo pueda atravesar en esta vida, que no estoy exento, nadie está exento, puedo confiar no en mi poder, sino precisamente en el poder de Dios, que es un poder sobre todo poder. Y lo cantamos. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre de Jesús. Lo cantamos, pero es una canción muy real, que a veces nos cuesta aplicar en nuestras vidas. Yo recuerdo, y creo que todos nosotros, cuando éramos jóvenes, creíamos que teníamos todos los poderes, el poder físico, que podíamos con todo, que teníamos capacidad para hacer todo aquello que se nos viniera por delante. Incluso teníamos poder para seducir a otras personas, o teníamos un carisma que hacía que fuéramos irresistibles, ¿no? Pero cuando hemos sido mayores, cuando hemos ido creciendo, cuando han ido pasando los años, nos damos cuenta de que ese poder que pensábamos que tenía se ha ido desinflando. ¿Por qué? Porque no era tal cosa como poder. No es así. No podemos comparar el poder que tenemos nosotros, ni mucho menos con el poder sobrenatural de nuestro Dios. Y creo que nuestro poder, nuestro auténtico poder, reside sobre todo en querer y vivir como lo que realmente somos. Somos la obra de sus manos, somos el rescate que Él dio por nosotros. Somos como dice la canción, la niña de tus ojos. Somos valiosos para Dios, el Creador y Padre soberano. Por lo tanto, si esto es así, lo creemos de verdad, entonces no nos debe preocupar el saber o querer saber más de lo que podemos llegar a saber. Hay cosas que no podremos llegar a entender aquí en la tierra, pero que están en las manos de Dios. No tenemos que creer que todo lo tenemos que saber. En segundo lugar, que nuestro poder no está en nosotros, sino está en las manos de Dios. Y lo importante es saber confiar y poder confiar en que Dios usa ese poder para manifestarnos su gloria y hacer que nosotros, que no somos nada, ser valiosos delante de sus ojos. Confiamos que el poder de Dios obre en las vidas de Daniel, de Jesús, de Gloria, de Gracia y de todos aquellos hermanos y hermanas que están pasando en estos momentos por esas dificultades de enfermedad, sufrimiento y otras, falta de trabajo o situaciones diferentes. No nos preguntemos quién tiene la culpa de todo esto, sino confiemos en el poder sobrenatural de nuestro Dios. Amén. Poder, sin igual poder, en Jesús.